Pero vamos a la realidad de hoy, a pesar de que hay mucha información para darle, que la pasaremos al segundo bloque. Digo, ¿y ahora cómo sigue esto? Ese sería mi editorial de hoy, ¿no? Porque hacía 6 meses que el gobierno pugnaba por la aprobación de la ley de bases. Una eternidad, ¿no? 6 meses en este país es una eternidad. Y bueno, llegó deshilachado, recortado. Es el encuadre normativo, en definitiva, que esperaba Milei para que la economía arranque. Claro que no va a ser de hoy para mañana, claramente. Deberá promulgar la ley, o si no, pasado 10 días, conforme las normas, queda promulgada de hecho automáticamente, ¿no? Y entra en vigor a partir de la publicación en el boletín oficial, que hoy también está celebrando un aniversario. Bueno, el tema es cuáles serán los primeros pasos que dará el gobierno, ya que la ley de bases llegó en el momento donde en la economía la cosa se está complicando. Miren, hace tiempo ya que las encuestas vienen reflejando un giro en el eje de la preocupación social, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, como vos, como yo. Y es antes le temíamos a la inflación, y ahora la sociedad le teme a la pérdida de empleo. De hecho, hay que reconocerlo, el sector de la construcción, con la paralización fundamentalmente de la obra pública, ha tenido una caída de 130.000 puestos de trabajo en lo que va de este año. Y la actividad económica también cayó un 5,1% en el trimestre. Cuando Javier Milei se instaló en la Casa Rosada, la principal incógnita estaba vinculada con la gobernabilidad en una situación institucional inédita, lo dijimos en más de una oportunidad. La de un presidente con representación ínfima, en el Congreso obviamente, en medio de una crisis monetaria descomunal y cambiaria y fiscal que eran arrasadoras. Contra todo pronóstico, el flamante gobierno pudo despejarla en pocas semanas. Bien, es su mérito, hay que reconocerlo. Evitó la hiperinflación y comenzó a recomponer las reservas que el famoso trío, como lo hemos dicho tantas veces, Fernández-Massa, había hecho desaparecer del Banco Central con riesgo de paralizar las importaciones y en consecuencia la actividad económica, que está resentida y que viene todavía con ese coletazo, ¿no? La capacidad de manejar la crisis por parte del Ministerio de Economía, del ministro de Economía, en realidad, Luis Caputo, y el respaldo político que le dio el presidente derivaron en una brusca caída de la inflación, una mejora de las expectativas y en el consiguiente apoyo del 50% de la sociedad a esta nueva gestión. Hasta aquí es como repasar los hechos, ¿no? Pero al presidente le resultó menos difícil frenar la hiper que superar el escollo que le puso la dirigencia política en el Congreso. Durante un semestre, la casta mantuvo bloqueada la sensación de los dos proyectos claves para su plan económico. Dije sensación, me equivoqué, la sanción de estos dos proyectos que eran claves, que son claves, que siguen siendo claves para su plan económico. Algunos dicen, no tiene plan. Bueno, forma parte de un plan. Hay que ver qué es lo que sigue. Por eso, ¿y ahora cómo sigue esto?
En la madrugada del viernes, sin embargo, ese obstáculo que le presentaba el kirchnerismo fundamentalmente y la izquierda fue finalmente superado y quedaron convertidos en ley dos textos que distan mucho de los iniciales, pero que al igual pueden agilizar la gestión. Habilitarán al gobierno a hacer el ajuste del gasto público y a dinamizar la economía que se encuentra en una etapa recesiva y con desempleo y con pobreza en aumento. En ese sentido, el éxito inicial en el manejo de la economía comenzó a entrar en dudas con el aumento durante las últimas semanas de junio de la cotización de los dólares libres y del riesgo país, así como con la caída en las compras de dólares para engrosar las reservas del Banco Central. Bueno, de hecho, hoy cayeron las acciones de los bancos argentinos a la espera de la implementación del nuevo esquema monetario. Caputo y Bausili, el presidente del Central, se reunieron con los bancos e inician la segunda fase del plan económico. El riesgo país arrancó esta mañana con 1.488 puntos básicos, o sea, todo subió. La cotización libre subió a 1.390 para la venta y marcó un nuevo récord, pero subieron todos los dólares, ¿no? El MEP, el oficial, etc. Las pasiones del sector financiero, los bancos, fondos de inversión y hasta el propio Fondo Monetario Internacional, para una devaluación, viven ejerciendo presiones y buscan la pronta salida del cepo y comenzaron a ser amplificada por los medios de comunicación, lo que obligó a Caputo a redoblar la apuesta. Cuando ya había comenzado a caminar en piso resbaladizo, el presidente le ordenó anunciar una segunda etapa del programa económico, que en realidad es una promesa de mayor dureza fiscal y restricción monetaria. El viernes, precisamente, porque parece que esto hace un siglo, ¿no? Sin embargo, el viernes en la madrugada, se aprobó la ley de bases y el viernes, después del cierre de los mercados, anticipó una profundización del programa del gobierno, eliminando la emisión para financiar los pasivos del Banco Central. Como dijimos hoy, ¿no? Se reunió con los bancos para reemplazar la deuda de la entidad monetaria por deuda que asumirá ahora el Tesoro Nacional. Y de este modo el Banco Central podrá aumentar la tasa de interés, que es lo que presionan precisamente los banqueros, sin aumentar el déficit cuasi fiscal. Los actuales pases para esterilización monetaria serán reemplazados por una letra de regulación a cargo del Tesoro, aun cuando, de paso en la reunión con los banqueros hoy, Caputo les aseguró que el peso argentino no solo no morirá, que sino se va a fortalecer. Bueno, más allá de los detalles de la presentación del ministro, quedó en claro que el mensaje es de profundización del ajuste. Más déficit cero, más emisión cero y fijación de la cantidad de dinero para evitar un desplazamiento, un deslizamiento, digamos, del tipo de cambio. Tampoco habrá salida del cepo como exigen los acreedores, que además se quieren llevar los dólares que por otra parte escasean, ¿no? Habrá que ver cómo se toma el cambio del sector financiero, que obtuvo una rentabilidad extraordinaria prestándole plata al Estado durante años. Ese era el gran negocio del sector financiero. El contraataque del ministro de Economía se produjo pocas horas después
del demorado éxito del oficialismo en el Congreso, precisamente, que resultó más abultado de lo que esperaba. Yo creo, a ver, por dos razones. En primer lugar, porque la muy cuestionada ley de bases obtuvo un consenso amplísimo, superó 40 votos el rechazo del peronismo K y la izquierda. O sea, estuvo 40 votos arriba, contra todo lo esperado, ¿no? A lo que hay que añadir que, a pesar de que la prensa especializada había pronosticado que la aprobación del impuesto a las ganancias estaba en riesgo, fíjense que el gravamen fue aprobado por 20 votos de diferencia, casi un 10% de los miembros del cuerpo. Bueno, la CGT está diciendo que va a ir a la justicia por este tema. Recordemos que para solteros el piso es de 1.800.000 pesos, entre tanto que para casados con 2 hijos, 2.200.000, ¿no? Yo creo que el error es menos atribuible a cálculos fallidos que al sesgo férreamente opositor y muy extendido tanto en los medios como entre los periodistas. En síntesis, la partidización de la prensa agrega confusión a un panorama económico y político que ya per se es absolutamente incierto. El viernes precisamente subieron todos los dólares, bajaron los bonos, subió el riesgo país, bajó la bolsa y los ADR se dieron en bloque. Y hoy, ya les he comentado, eso se potenció. Vale decir que, contrariamente a lo que todo el mundo suponía, la aprobación de la ley, que ahora está en manos de la determinación, de la promulgación por parte de, como acabo de decirlo, del Poder Ejecutivo Nacional, de ninguna manera impactó, como todo el mundo presuponía, favorablemente, por lo menos en los mercados. Y la segunda explicación del éxito parlamentario, si se le puede llamar así, a la aprobación de la ley de bases, ese éxito del gobierno es atribuible yo creo que a la dispersión opositora, que se aferra a un discurso que ya está viejo, caduco, herrumbrado, diría yo, mientras espera que pase el terremoto libertario para que el que carece de mejor, no tiene propuestas mejoradoras precisamente de esto. ¿Cómo que no ha pasado en el Parlamento? El Parlamento es para esto, el Congreso es para esto, las dos cámaras es para esto. En vez de ser una máquina de impedir, tendría que ser una máquina de proponer. No, mira, no me gusta lo tuyo. ¿Cuántas veces lo dijimos acá, no? Para eso es el Parlamento. Yo creo que se puede mejorar de tal o cual manera. Votémoslo, y si es positivo, seguramente el oficialismo debiera aceptarlo como tal. Bueno, eso no pasa. Pero, miren, yo creo que esto que acabo de decirle, estos dos aspectos, es solo una parte creciente de la oposición no kirchnerista que vota con el oficialismo tanto por conveniencia como por falta de alternativas válidas. En esa coalición tienen peso los gobernadores, que depende de los fondos que administra el gobierno nacional. Están en esa situación porque el kirchnerismo los dejó librados a la suerte después de la peor derrota peronista de la historia y sigue sin ensayar la menor autocrítica para volver a ser competitivos. Hay un desparramo tremendo y no se están multiplicando, como decía el general Perón. Miren, ayer habló Cristina Kirchner. Cada vez que Cristina lo hacía, estallaban los medios de comunicación con su palabra, con esto, sobre todo porque es picante.
Bueno, y sus dichos pasaron sin pena ni gloria. Antes era tapa, insisto, de todos los medios. Eso es signo de una profunda debilidad a pesar de que aún sigue siendo la dueña de los votos de ese sector. Entre tanto, yo creo que la oposición, incluida la izquierda, cuyos 2 diputadas, el juramento, bueno, no lo dijimos el viernes, pero la verdad dejan mucho que desear, ¿no? Juran por cualquier cosa menos por la patria, menos por la Argentina. No son dignos de ser precisamente diputados representantes de lo que dicen, de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay que decir los dos ahora, ¿no? Digo, falta de concepto. Yo creo que en este momento el kirchnerismo y la izquierda solo atinan al fracaso de este gobierno, que con esta herramienta deberá empezar a demostrar resultados. Es cierto que no es la única. Necesita de otras herramientas. Va a haber más proyectos seguramente que enviarán al Congreso, aquellos que quedaron en el camino del famoso paquete de la ley ómnibus. Los que quedaron colgados, los que quedaron afuera, tendrán que insistir sobre esto y para lo cual tendrán que de alguna manera interactuar con la oposición. No pueden llegar a pasar otros 6 meses para que se aprueben otro tipo de medidas, por más que la oposición, a falta de ideas y a falta de propuesta y a falta de liderazgo, solo fogonee tratando de ser una máquina de impedir y nada más que de impedir, atento a que evidentemente el oficialismo no tiene entidad en cuanto a cantidad de votos si no hace alianza. Bueno, ahora están diciendo que hay una alianza conformada entre La Libertad Avanza y el PRO. Bueno, habrá que ver, porque habrá que ver quién va a ejercer ese liderazgo, cómo va a ser la cuestión. Son todas cuestiones políticas que yo creo Milei no maneja, no conoce. Por suerte, tiene a su jefe de gabinete, Francos, que sí tiene buena cintura política y que habrá que ver cómo sobrelleva este tema para adelante, porque van a necesitar de más leyes. Insisto, lo que se aprobó, más allá de que se haya festejado, digamos, de una manera, para mi gusto, exagerada, es apenas un paso. ¿Paso importante? Sí, claro que es un paso importante porque contiene una serie de reformas de las que dimos cuenta el día viernes pasado. No vale la pena repetirlas, ya todos ustedes estarán al tanto, que van a tratar de mejorar un poco la situación. Pero ya ven, los mercados no están generando, tal como lo decían los entendidos, una reacción favorable. No está pasando. Porque lo que sucede, que entre tanto, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué sigue? Juntos en Red.